Muy buenos días para todos. En nombre del Doctorado Interinstitucional en Educación y en el marco del seminario Miradas Contemporáneas que desarrollamos de manera permanente en nuestro programa académico dentro de la Facultad de Ciencias y Educación, pues es para nosotros un verdadero placer y honor contar con la presencia de la doctora Mercedes Izquierdo Aymerich en el día de hoy. Ella, pues como aparece aquí en la presentación, pues va a realizar su conferencia Contextos y Modelos Teóricos en la enseñanza de una ciencia para todos. Me voy a permitir hacer una breve presentación de la doctora Mercedes Izquierdo. La doctora Mercedes Izquierdo pues ha sido profesora de ciencias en secundaria, en la Facultad de Educación, programas de maestría y programa de doctorado, específicamente en sus campos de didáctica de las ciencias, historia de la química, epistemología y ambientes generales de aprendizaje en la escuela. Ha sido vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, decana del programa de formación del profesorado en la Facultad de Ciencias y de igual manera directora de formación de profesorado en la Generalitat de Cataluña. Directora del departamento, de igual manera ha sido decana del Colegio de Licenciados y ha recibido premios nacionales e internacionales. Dentro de los nacionales está el premio Rana Fuster y el premio Rosa Sunset, específicamente en el campo de la educación y de la pedagogía, por las obras que he venido publicando. Ha realizado publicaciones en el campo de la didáctica de las ciencias, énfasis en didáctica de la química y artículos en revistas internacionales. Ha realizado direcciones de tesis doctorales, dirige efectivamente el grupo LIEC y obviamente un grupo de mayor nivel de cobertura de lenguaje y contexto en el campo de las ciencias. Y últimamente ha desarrollado todo el programa de competencias de pensamiento científico en la ESO, Enseñanza de las Ciencias 1215, que es un programa a nivel nacional. De igual manera, pues un especial agradecimiento a Merced por haber organizado su agenda y poder compartir en el día de hoy pues un poco su experiencia. Entonces, Merced, muchas gracias, muy amable, y te damos la palabra. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y estoy muy contenta de estar aquí. He estado otras veces en este recinto también, una vez anteriormente, y estoy muy contenta de repetir, de estar con ustedes y poder compartir nuestras ideas que son bastante, digamos, están bastante calientes en el sentido de que voy a explicar cosas sobre las cuales estamos trabajando en estos momentos, ¿no? Y compartimos, por lo tanto, preocupaciones que son muy actuales, más bien preguntas que no siempre tengo la respuesta, sino que la respuesta, pues, en fin, también la vamos a compartir con ustedes. Bien, el título de la conferencia, este que vemos aquí, Contextos y Modelos Teóricos en la Enseñanza de una Ciencia para Todos, quiere, digamos, enfocar un problema, más bien, porque se habla de enseñanza en contexto y de modelización desde hace muchos años. En el año 2006 ya sacamos un libro que se llama Modelizar y contextualizar en química, por ejemplo, ¿no? O sea que la idea es antigua. Lo que pasa que en la ingenuidad de los inicios, uno le parecía muy fácil seguir esta línea. Y resulta que a medida que avanza el tiempo y que piensas qué se pretende enseñando una ciencia para todos, nos damos cuenta de que esto es muy difícil y que realmente nos invita a romper moldes, nos invita a pensar de maneras diferentes y, por tanto, a ir dándole vueltas al concepto de contexto y modelo y en fin, ir buscando realmente superar las dificultades que plantea una ciencia para todos. Un poco el esquema que no voy a seguir este orden, pero vamos a tratar de ese tipo, más o menos de estas cosas. Hablaremos del problema, reconoceremos que no sabemos tanto, es decir, somos profesores de alguna materia, seguramente, pero se nos está invitando
a ser profesores de otras, se nos está invitando a pensar en diferentes niveles de enseñanza, si somos de secundaria, de universidad o de primaria o de infantil, hemos de intentar ponernos en la piel de otros para ver cómo hacer progresar las enseñanzas de una manera, podríamos decir, natural, es decir, que realmente sea para el individuo un ir aumentando su conocimiento y no irse perdiendo en enfoques diversos que no sabe cómo relacionar. Y cuando digo introducimos la dimensión temporal, quiere decir que veremos qué pasa a lo largo del tiempo, es decir, en un contexto, en un modelo, cómo evoluciona. Esta sería la... Y finalmente, las propuestas son estas, ¿no? Vamos a modelizar, pero no tan sencillo, porque si estamos hablando de una ciencia para todos, hemos de romper el molde de la disciplina, pero tampoco podemos dejar la disciplina, puesto que es la única manera que tenemos de explicar el mundo, a través de lo que las disciplinas de ciencias han dicho de él. Por tanto, nos encontramos en un cierto dilema, que es un poco el que vamos a plantear. Y finalmente, pues la necesidad de, decimos, rompemos moldes, por tanto, hemos de hacer cosas nuevas y las hemos de diseñar a la medida del alumno, no a la medida de la disciplina. Nuestro compromiso está con el alumno para que disfrute de lo mejor de la disciplina. Nuestro compromiso no está en explicar la disciplina como se ha explicado siempre. Todo esto lo vamos a ir viendo despacito. Bueno, me ha dicho Álvaro que tenemos pues una hora quizá, y yo querría no agotar la hora, puesto que para que no se haga pesado, digamos, la conferencia, y tengamos tiempo de debatir, tengamos tiempo de hablar un poco. La primera cuestión es si que realmente queremos una ciencia para todos, porque esto es nuevo, de alguna forma. Esto yo me lo pregunto y mi respuesta es que sí que la quiero, sí que lo quiero, pero sé que muchas otras personas dicen que sí, pero en el fondo ven la dificultad. Evidentemente, una ciencia para todos no puede ser la ciencia que nosotros aprendimos como licenciados en una materia, ha de ser otra cosa, puesto que no todo el mundo tiene interés. No quiere decir que no pueda intelectualmente, no me refiero, sino tiene interés por eso. Hay muchos intereses y no todo el mundo le interesa hacer una licenciatura en ciencias. Y además no podríamos ni financiarla ni de alguna... Bueno, en fin, no tiene sentido, ¿no? Pero a pesar de todo hablamos de una ciencia para todos. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué la queremos? Cuando pensamos esto nos damos cuenta de que lo que queremos es una ciencia que sirva para la vida. Y si pensamos en lo que aprendimos, te das cuenta que muchas cosas de las que aprendimos para la vida no sirven. Me sirvieron para continuar avanzando, de un nivel a otro, digamos, pero porque estaba así mandado. Habían exámenes y tenías que pasar estos niveles. Pero que realmente lo hubieras incorporado a tu manera de hacer, te ayude a funcionar mejor, a entender mejor cómo va el mundo, pues no siempre. Y realmente, si queremos una ciencia para todos, ha de ser una ciencia que no sirva para ir saltando curso, sino que realmente sea una ciencia que sirva. Y esto sabemos poco. Entonces, esa ciencia para todos, además de servir, digamos, ¿no?, ha de ser útil, pero nosotros somos, de alguna forma, herederos de una tradición cultural que apreciamos. Una tradición de pensamiento, de intervención en el mundo, de racionalidad, de contrastar las ideas, y esta tradición la queremos pasar a nuestros alumnos. Hemos de enseñarles a pensar, hemos de enseñarles a interpretar el lenguaje, a generar lenguaje, a interpretar símbolos, puesto que esto es una herencia que nosotros hemos recibido de una cultura milenaria, digamos, ¿no? Desde los griegos, desde antes, hay mucha, aquí una tradición grande. Por tanto, nosotros eso lo hemos de intentar hacer vivir esto a nuestros alumnos. Por lo tanto, estamos obligados a buscar qué es lo más importante, puesto que todo no lo podemos enseñar. Es decir, ¿cuál es el núcleo que estructuraría las ideas? ¿Cuál es lo más importante que hemos de pasar? Es como si tuviéramos una herencia, ¿no? Que digo, ¿qué es lo que dejo a mi hijo más querido, digamos, ¿no? ¿Qué es lo más importante?
Y lo más importante ha de ser también, de alguna manera, asequible en el tiempo y en las posibilidades de lo que estamos diciendo. Entonces, al tener que buscar qué es lo más importante, esto nos ayuda a nosotros a revisar nuestros propios conocimientos. Y podemos decir, digamos, yo creo que estaríamos de acuerdo, que sea, lo que escogemos, en conjunto serán ideas que estructuran las disciplinas. ¿Cuáles son? Las que realmente estructuran, que son las que hemos de enseñar en germen para que se desarrollen después hasta el límite que tenga interés para el alumno y que se decida, digamos, ¿no? Ideas estructurantes, ¿cuáles son? No es fácil pensarlo, no es fácil. Estamos haciendo un seminario y estamos reflexionando sobre esto, aquí mismo, ahora estos días en Bogotá, y esto es un trabajo difícil, pero interesante también. Hay maneras de trabajar también específicas de las ciencias que queremos también enseñar. La experimentación, el uso de instrumentos, la manera de plantear preguntas, la manera de querer fundamentar los conocimientos, etc. Sabiendo que con esto, bueno, realmente es una manera de trabajar propia, que sin saberla, sin entender bien qué representa esta manera de trabajar, no entendemos tampoco las ideas que se derivan. Porque las ideas que se derivan están en función de lo que hemos hecho. Por tanto, si no entendemos qué hemos hecho, tampoco le damos un valor absoluto a las ideas, cuando en realidad son ideas importantes, pero que se derivan de haber hecho determinadas cosas. O sea que son ideas que dependen de los instrumentos que hemos utilizado, de los métodos que hemos seguido, etc. Ahí está. Finalmente, lenguajes para hablar de un mundo que no es disciplinar, aunque el lenguaje sí que lo es. O sea, hemos de combinar un poco este tipo de cosas. Por todas estas cosas que decimos, en didáctica de las ciencias se habla de modelizar, se habla de contextos, de modelos, de competencias. Son palabras que seguro que ustedes han oído y que han trabajado en sus clases. Pues son conceptos que ahora son muy centrales en didáctica de las ciencias. Y nosotros, digamos, en mi departamento, y un poco para entendernos, lo resumimos con estas siglas: actividad científica escolar. Entendiendo que es una actividad científica, pero que no es exactamente como la de los científicos, es propia de la escuela. Y aquí está un poco pues nuestro interés de poder hacer esto. Entonces, ¿por qué se habla tanto de contexto? Seguramente porque, en realidad, el contexto está siempre ahí, digamos. No sé, un texto necesita un contexto. De cualquier cosa que decimos o que escribimos o que leemos, tiene un contexto. Lo que pasa es que a veces el contexto que tiene no es el que ha apropiado al texto, porque hemos abusado de textos sin su contexto adecuado. Esto sería un poco libros de alguna manera que hablan del mundo, pero el contexto en el cual dicen cosas, o el alumno no lo identifica, o simplemente no lo es, o el contexto está en el libro, cuando debería estar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, libros de este estilo, que en su propia letra hablan de los experimentos, pero de aquí el contexto de lo que se dice es un dibujo. Digamos, no llega a ser lo que queremos, ¿no? Otros libros hablan de un mundo disciplinar con grandes sabios que han dicho cosas sobre el mundo, pero que a veces es pues un sabio de la filosofía, de la física, otro sabio de la química, otro sabio de la biología, pero sin que esto dé lugar a ideas exactamente. O sea, parece lo importante lo que dicen estos sabios, pero no lo que pasa en el mundo, ¿no? De alguna manera. O son textos que tienen contextos difíciles de identificar para el alumno. Estos otros ya nos acercaríamos más a lo que querríamos, ¿no? Hablan del mundo, de fenómenos del mundo que son importantes para explicarlos en ciencias. Hay episodios bonitos, se cuentan historias, unimos lo cognitivo y lo afectivo, y un poco esta es la línea que vamos buscando en los contextos. Es decir, que lo que explicamos en ciencias, el alumno lo identifique con algo que pasa en el mundo, que es lo que queremos que sea. Entonces, tendremos el problema, digamos, de cómo captamos, cómo hacemos para explicar el mundo. Claro, en la Edad Media esta idea de el origen de las ciencias es un origen religioso, es decir, Dios ha hecho el mundo
este mundo, si lo conocemos, conoceremos las ideas de Dios sobre el mundo y sobre nosotros. Claro, estas ideas han ido pasando porque realmente, seguramente era pretencioso intentar captar las ideas de Dios. Seguramente, ¿no? Quizá no era exactamente lo que conviene. En estos momentos nosotros no creemos exactamente que el mundo tiene un diseño. No decimos ni sí ni no, digamos, podríamos opinar. Pero lo interesante es que la ciencia sí que tiene un diseño. Es decir, cuando hacemos un experimento sobre la ciencia vamos buscando algo y lo que vamos haciendo es para encontrar esto que buscamos. O sea que sí que la acción, la ciencia finalmente, lo que va saliendo, sí que tiene un diseño. Entonces vemos que la ciencia es una construcción humana no arbitraria. No estoy hablando aquí que las personas nos inventemos como es el mundo, no digo eso. Efectivamente, en nuestro trabajo sobre el mundo lo conocemos mejor. Conocemos sobre todo el resultado de nuestra interacción con este mundo y nos da una idea de que en este mundo existen entidades, existen fenómenos que sabemos explicar y que nos van ayudando a gestionar mejor los recursos del planeta. Pero sí que hay una parte de diseño en esta acción de las personas sobre el mundo para conocerlo mejor. Los profesores, ¿qué hacemos? Los profesores también diseñamos o rediseñamos esto que las ciencias han conocido del mundo a través de su interacción con el mundo, lo rediseñamos para que el alumno lo viva también así. Tampoco es arbitrario lo que hacemos, tampoco, pero no tiene por qué ser exactamente igual que lo que lo que se diría en las ciencias universitarias. Me he pasado antes una cosa que voy a recuperar. ¿Qué es esto de aquí? Esto último que pone aquí, digo, la primaria debería mandar. Esto yo creo que es bastante obvio, pero es una revolución. ¿Por qué? Pues porque la práctica de la enseñanza, yo creo que esto es en todo el mundo, porque realmente en el mundo, digamos, más o menos, que está en esta línea, que podemos hablar de ciencia y de formación de las ciencias, en todas estas partes, los libros que se utilizan y los programas son bastante parecidos. En Francia, en Alemania, aquí, en Chile, en Estados Unidos, no hay mucha diferencia en lo que se explica en los currículums escolares. Y en todos ellos, más bien el esquema es, las facultades explican determinadas cosas, entonces se prepara a la gente de secundaria para que pueda llegar a estas cosas universitarias, más o menos tomando los mismos tópicos, más o menos. Se prepara a la gente de primaria que vaya a secundaria simplificando estos tópicos, pero más o menos manteniendo los mismos, y así sucesivamente. De manera que, en definitiva, se forma a los niños de primaria ya pensando en las categorías de conocimiento de la universidad. Más o menos, si se habla del sistema digestivo, se puede explicar en primaria, en secundaria, etcétera, etcétera, pero siempre más o menos igual. Claro, si estamos hablando de todo esto que les estoy diciendo aquí, el esquema debería ser otro. Queremos ciencias para todos, por tanto, el diseño inicial es para todos. Por tanto, no quiere decir que tenga que ser menos bueno, menos sabio, menos pensado, menos, etcétera, menos formativo, no. Pero tiene que ser adecuado a este nivel. Y de aquí se pasa al otro, y de aquí se pasa al otro, y finalmente llegaremos a la universidad. Pero el diseño empieza libremente desde la primaria. Libremente. Para que realmente nuestra visión esté en lo que necesitan aquellos niños para su vida, prescindiendo si serán médicos, ingenieros, o serán cocineros, o serán, en fin, labradores, o lo que sea. Porque estamos hablando de todos. Y, por tanto, esto sí que es bastante, yo creo, una revolución. Entonces, digamos que en esta revolución, digamos, la didáctica de las ciencias se constituiría como la ciencia de este diseño. La ciencia que ayuda a hacer este diseño, sabiendo que, o sea que
asume el reto de la actividad científica escolar para todos, un poco. Que repito, no es una copia, no es una copia de lo que hacen los científicos, es captar lo fundamental de lo que hacen los científicos y que puede ser enriquecedor para todos. Esto yo creo que es importante porque las personas, todas tenemos, todas, las personas del mundo, yo creo, ¿no? Esta visión un poco, bueno, humanista, pero que me gustaría, digamos, compartir, es que todas las personas somos iguales, no sabemos iguales, y la experiencia de conocer es una experiencia gratificadora para todos. Y tenemos un poco, los profesores, la obligación de hacerla vivir a todos nuestros alumnos. El gozo de conocer, que no es el gozo, que no es ningún gozo, de repetir de memoria una cosa que no se entiende. O sea, el gozo de entender, de relacionar cosas, es realmente una experiencia humana, igual que la experiencia de la belleza, la experiencia de la bondad, de la ética. Son experiencias que hemos de hacer vivir porque son experiencias humanas que las personas compartimos, ¿no? Y esto sería, digamos, la esencia de lo que buscamos en la educación, desarrollar estas vivencias que nos hacen humanos, que son estas vivencias de conocer, de bondad, de ética, de belleza. Estas son... Bueno, ¿cómo hacemos? El reto, esto que voy diciendo, yo lo resumiría en estas dos preguntas, que sería... Hemos de explicar, estamos hablando ahora de una ciencia para todos. Esta ciencia para todos tiene una obligación y es explicar el mundo en el que viven los alumnos. Es decir, facilitar la interacción de las personas con este mundo en el cual viven. Pero claro, lo hemos de hacer en un momento en el cual los alumnos no tienen los instrumentos, las ideas, etcétera, que utilizamos los científicos para explicar el mundo. Es decir, no conocen las disciplinas, ni las han de conocer, no las pueden conocer. A los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, no pueden saber física, química y ponerse a explicar el mundo en estos términos. Supongo que esto es bastante obvio. Pero por otra parte, nosotros no podemos explicar el mundo si no es a través de las disciplinas. Las disciplinas parcelan el mundo. Un físico no ve en el mundo lo mismo que ve un químico o que ve un biólogo. No quiere decir que no lo pueda ver, pero en su formación va entrando en la especificidad de lo que hace y va dejando de lado las otras materias. Esto, bueno, en fin, podríamos ver si comparten esta idea, pero en fin, yo he encontrado muchas veces, pues, dando clases, por ejemplo, bueno, en fin, que si a mí me dicen explica la tercera ley de Newton, me costará más que si me dicen explica pues la tabla periódica. No quiere decir que no pueda llegar a explicar la tercera ley de Newton o lo que sea, ¿no? Pero un físico lo hará mejor que yo. Y a veces me dicen explica el ciclo de Krebs y diré, oye, que lo explique un biólogo, ¿no? O sea que las disciplinas nos van separando un poco nuestros intereses, nuestras capacidades de explicación. Y esta es por tanto una dificultad, un mundo global que solo sabemos explicar a partir de las disciplinas, solo no sabemos hacerlo de otra manera, pero hemos de hacerlo de otra forma, no lo podemos hacer a través de las disciplinas en la clase. Y la otra cuestión sería que podemos decir que las explicaciones científicas son respuesta a una pregunta, de hecho. La pregunta puede estar más o menos formulada, pero es una de las definiciones que los filósofos dan a la explicación científica. Es la respuesta a una pregunta. Pero claro, ¿qué se preguntan los niños? No se preguntan lo que nosotros tenemos preparado para responder, digamos. Y por otra parte, una pregunta, digamos, en principio, es abierta, pero nosotros la respuesta no puede ser abierta. La respuesta está prefijada. No podemos decir cómo los seres vivos se generan o no espontáneamente, digamos, ¿no? Y hemos de decir que sí, no podemos admitir una respuesta que diga que no, digamos, ¿no? Y esto es una dificultad. Bueno, pues estas dos
preguntas son las que realmente son difíciles, hacen difícil el diseño de una ciencia para todos. Hacen difícil porque hemos de hacer que los niños se pregunten aquello que nosotros queremos responderles. Bien, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, para avanzar en esta línea entran aquí la cuestión que les decíamos. Aquí es cuando se hacen importantes los contextos y los modelos. Hemos de buscar contextos, es decir, situaciones que para el alumno sean reconocibles y en las cuales nosotros podamos transformar este contexto mediante ideas científicas y que, digamos, se generen en el alumno la idea estructurante que hemos decidido que es la más importante para orientar su camino hacia las ciencias. Y otra cuestión que hemos de hacer es dar protagonismo a los estudiantes, emocionarlos, porque ahora está claro que no se genera conocimiento sino es a través de la emoción, a través de la implicación de la persona en aquello que está elaborando. De manera que las emociones, que es lo que decía antes yo, el gozo de conocer, esto forma parte de nuestra tarea como profesores. De manera que resumiríamos, ¿qué hemos de hacer? Contextualizar, modelizar y emocionar. Digamos, esto sería el tema. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí, más o menos? Si quiere hacer alguna intervención, fantástico, porque se trata precisamente de eso, ¿no? de intentar. Bueno, ahora solo un par de ideas sobre la importancia de ser profesor. Esto que decimos, aunque parece, hablo de retos, hablo de situación nueva que es enseñado a todo el mundo, etcétera, etcétera, en realidad no es tan nuevo. En todas las épocas ha habido retos de este tipo, porque la cultura ha cambiado, el público ha cambiado y los profesores han tenido que hacer esto mismo que estoy diciendo. O sea que no es tan raro. Imagínense en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Y yo leí un libro que decía, si tal persona se hubiera dormido y despertarse 60 años más tarde, no reconocía nada, no reconocía las instituciones docentes, porque aquello que se hacía en las catedrales, no sé qué, no sé cuánto, se hacía en otro sitio, y lo que se explicaba en latín, no sé qué, se explicaba en idiomas vernáculos, y de repente se enseñaban cosas prácticas, se utilizaban instrumentos cuando antes había sido solo una cuestión dialéctica, discursiva, etc. O sea que cambios de estos han habido en la historia y los profesores han sabido, digamos, enfrentar este reto. Es los que han hecho que las ciencias lleguen hasta nosotros de la manera que han llegado. Se han perdido ideas a lo largo del tiempo. Hay cosas que se explicaban antes y ahora no se explican. Porque, bueno, pues porque realmente los profesores han ido haciendo esta transformación del conocimiento. Aprovecho para decir una cosa que simplemente es interesante. En filosofía de la ciencia se ha hablado muchas veces de la ciencia se elabora en un contexto de descubrimiento o de justificación. Actualmente se dice también que la ciencia se desarrolla en educación. O sea que la educación científica es un instrumento de desarrollo de las propias ciencias. O sea que esto nos debería dar satisfacción a los profesores, porque nuestra tarea docente es una tarea científica también, es decir, de desarrollo de la ciencia misma. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta idea de este gran profesor Pauling, cómo con su cuerpo quiere transmitir, es un gran profesor, es un gran investigador, pero un gran profesor aquí, cómo inventa cosas nuevas para sus alumnos. Y esta otra señora, que vendremos aquí, esta señora en otro ambiente, Jane Marcet, esta señora también hace lo mismo, pero ahora para enseñar a las mujeres de su tiempo los inventos de la ciencia. Y escribe libros en forma de una conversación en la cual una maestra, una institutriz y dos niñas
debaten y hablan de los temas más importantes de la química de su momento, la electroquímica, por ejemplo, pero a un nivel alto, a un nivel alto. Es decir, hace esta creación del libro, de la conversación, pues también en ese sentido. O sea, simplemente esto es para decir, escuchad, que esto que decimos no es tan raro, que formamos parte de una tradición científica de ser profesores y que por lo tanto pues no estamos solos en esa tarea, ¿no? Bien, en ese diseño de la ciencia que vamos buscando nos hemos de orientar no solo pensando en la parte lógica de las ciencias, que sería la parte matemática, la parte simbólica, toda esta parte que está muy bien ordenada según marca la lógica, yendo de lo sencillo a lo más complicado, etcétera, lo que sea, sino hemos de pensar también en la parte narrativa de la racionalidad humana, que es la que da sentido a la persona de lo que está haciendo. Que se pueda hacer una narración ella misma de lo que hace, de lo que piensa, de lo que desarrolla, etcétera. Por tanto, estos dos aspectos, paradigmática o digamos más afirmativa, más apodíctica, más lógica, esta es una parte de la racional humana, la que siempre los profesores de ciencias nos ha parecido que era nuestra obligación desarrollar. Nos ha parecido que era esta porque es la que nueva, digamos, que la gente pues no utiliza tanto, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que difícilmente este aspecto emociona. Si queremos implicar a las personas, hemos de trabajar también la otra. Por tanto, en las ciencias escolares hemos de narrar, no solo demostrar, no solo afirmar. Hemos de enseñar, de narrar. Todos los elementos del diseño, según explican los especialistas en este tema, podrían ser estos. Es decir, primero, una finalidad. Yo estoy queriendo algo, llegar a alguna cuestión. La finalidad de los alumnos puede ser simplemente aprobar el curso, pero ha de haber una finalidad. Le debe haber para que el alumno se implique en aquello. ¿Entendéis? A ver, esta palabra de diseño quizá puede ser un poco, no sé, cuesta un poco de interpretar, ¿no? Porque se utiliza pues para la moda o se utiliza en este sentido que yo lo quiero utilizar. Es primero que cuando los profesores diseñamos la ciencia escolar, lo hacemos como tomando la medida del alumno, como haciendo un traje a la medida suya, digamos, ¿no? Sabiendo pues que queremos que sea elegante, por lo tanto que le damos buenos materiales para su vestido, no lo vamos a vestir de trapillo, sino de terciopelo, digamos, ¿no? Que vaya bien elegante, ¿no? Esto es un aspecto del diseño. Cuando hablamos de lo que los propios alumnos hacen para que su conocimiento sea de diseño, quiere decir que ellos tienen conciencia de que les va a ser útil para ellos. ¿Entienden? Es decir, que tiene una finalidad y todo lo que hacen va a esta finalidad. Si yo quiero tener un cuchillo que corte, pues, pienso los materiales que tengo, cómo los dispongo, de qué manera para llegar a lo que quiero tener, ¿no? Para decir algo. Pues esto es un poco lo que debería hacer el alumno con su conocimiento. Por tanto, ha de tener una finalidad, pero ¿cuáles son las preguntas genuinas para el alumno? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Cuáles? Bien, dependerá de muchas cosas, dependerá del ambiente de la escuela, de la familia, de lo empático que pueda ser el profesor, etcétera. Pero ha de haber una finalidad. Y esta finalidad la hemos de tener en cuenta. Ha de haber un conocimiento estructurado, porque si yo quiero conseguir algo, ha de ser a base de qué, ¿no? Estamos hablando además de construir conocimiento. Este conocimiento estructurado son los modelos teóricos que el profesor va a diseñar. Los modelos teóricos escolares. Ahora, supongo que ustedes también han trabajado ya la idea de los modelos científicos, modelos teóricos, pero ahora veremos un poco cómo tenemos que modificar un poco el concepto en la ciencia para todos. Ha de haber casos, porque claro, si tú quieres conseguir algo, has de guiarte con ejemplos que digan, mira, esto se consiguió así, aunque la finalidad sea aprobar, que no es la mejor, digamos, pero también hay eso, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho este para aprobar? ¿Cómo lo ha hecho el otro para aprobar? ¿No? Ha de haber ejemplos
que te ayuden a esta cuestión. Y finalmente, argumentaciones. Finalmente has de razonar que realmente lo que querías conseguir lo has conseguido o no, debido a lo que sea, ¿no? Por tanto, has de argumentar el resultado. Lo que queremos que la actividad científica escolar genere conocimiento útil, multidisciplinar, con el contexto y el texto adecuado, ¿eh? O sea, se elaboran textos que han de tener contexto. Es decir, todo lo que se dice, lo que se escribe, lo que se representa, ha de ser adecuado a decir algo sobre el mundo, ¿eh? Sobre un contexto real en el mundo. Bueno, estos contextos, ¿cómo han de ser? Pues han de ser un poco, tal como se han de referir a un campo de problemas y cuestiones que tengan sentido. Cuando digo primigenias, quiere decir que son la pregunta, no la respuesta. A veces en ciencias, miren, yo soy de química, he sido profesora de química, digamos, toda mi vida profesional y en todos los niveles. En primaria poco, más en secundaria, y en la universidad y en formación de profesores. Y, digamos, o sea, mi lucha didáctica, si se puede llamar así, sería un poco que la química se funcione a partir de sorpresas y preguntas, no de afirmaciones. Entonces me enfada que la química empiece diciendo el cambio químico es una reordenación de los átomos, cuando en el mundo no ves reordenación de átomos por ningún lado. O sea, para poder decir de un cambio químico, por ejemplo, de una vela que está quemando, o de una, no sé, pues de un ácido que está corriendo un metal, o de una reacción ácido-base. Cuando ves esto, ¿dónde ves los átomos que se reordenan? ¿No? Bueno, entonces la química, a partir de esta afirmación, toda se desarrolla de esta manera. De manera que no hay preguntas importantes en química a partir de lo que se ve, a partir de aquello, sino que ya te lo dan interpretado, te lo dan en fórmulas, y a partir de eso trabajas la fórmula. Pero no son preguntas primigenias sobre el fenómeno. Y muchos modelos que se dan modelos de la explicación. Como que yo digo que son átomos, mirad, los átomos son como bolitas que se mueven, que veis, o como piezas de Lego, pero es el modelo de la explicación, no es el modelo del fenómeno. No es un modelo que interprete el fenómeno, ¿entendéis? Entonces, claro, no puede ser. Esto no puede ser, porque esto nos lleva a un contexto, evidentemente hay un contexto a esta explicación, pero no es el contexto que queremos, que es trabajar en el mundo y vivir el mundo, ¿no? Y a partir de lo que se sabe, alimentarte mejor, respirar mejor, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Ha de tener relevancia cultural y social, porque claro, estamos hablando de para todos. Si esto ha de interesar, es que ha de ser una cosa que la sociedad decida que es importante. Por ejemplo, la electricidad es importante, para decir algo, ¿no? Es importante. Hemos de conectar con esto. La energía es importante, pero la energía la explicamos de tal manera que deja de ser importante. Es decir, a ver, si nosotros decimos que la energía se conserva, el problema de que la energía no sé qué pasa, no se puede entender. Porque si se conserva, pues no tenemos nada que hacer, digamos, no sé cómo decirte, nada que hacer ni nada que perder, ¿no? Claro, lo que no decimos es que lo que nos interesa es que los cambios espontáneos que se producen en el mundo se gestionen lo mejor posible. Claro, si yo tengo un cambio espontáneo, que es poner hierro en el sulfato de cobre, y se produce un cambio y se desprende calor, claro, yo si este mismo cambio lo hago en una pila, en lugar de calor, tengo electricidad. Un poquito de calor también. También hemos de saberlo, que hay una limitación aquí. Pero bueno, puedo tener electricidad, y la electricidad puede hacer electrólisis del agua. Con la electrólisis del agua tengo hidrógeno. Con el hidrógeno puedo quemar. Es otro cambio espontáneo. Esto es una buena gestión del cambio. Y una mala gestión del cambio es dejar que el calor se vaya por ahí y ya está. ¿Entienden? Entonces, lo que realmente nos interesa es gestionar bien los cambios espontáneos. Y en esto quiere decir que estamos hablando del segundo principio de termodinámica, no del primero.
pero sin decir que son principios de la termodinámica, podemos hacer ver a los niños desde el principio que los cambios se pueden gestionar bien o mal. Y que hay cambios que van solitos, como una piedra la suelto y cae, y otros que no. Porque la piedra, si la quiero subir, no puedo hacer así que suba. Aunque sea así, también sería hacer algo. Porque no es lo mismo de abrir la mano y soltar la piedra que cae. Entonces, darse cuenta de este tipo de cosas, esto es importante. Claro, y darse cuenta de que es mejor enseñar el segundo principio que el primero, digamos, o fijarse en este tipo de problemas, esto es algo que un gran profesor en didáctica, que es Ockborn, hace tiempo que va diciendo, y que nadie le hace caso. Pero hace tiempo que lo dice. Y tiene un diseño muy bonito de iconos para trabajar con los niños esta idea. Nadie le hace caso. Y en cambio ya se ve que efectivamente, si queremos dar sentido a la actividad científica en el mundo, haría falta esto. Bueno, digamos, y que la modelización de estos fenómenos, de estos contextos, utilizan instrumentos. Esto es muy importante porque las ciencias nuestras son tecnociencias más bien. Son ciencias, no son solo frases, sino son una manera de trabajar y una manera de interaccionar con el mundo a través de determinados aparatos. Por tanto, los instrumentos, cómo son, cómo funcionan, cuál es su estructura, contienen muchas ideas científicas allí dentro, ¿no? Y por tanto, es una manera de hacer ver que las ideas científicas van unidas a una manera de intervenir. Y una manera de tener ingenio, que eso es muy importante, el ingenio, ¿no? Ingeniárselas para poder, no sé, en ciencias hay maravillas en este sentido, ¿no? De maneras de descomponer el agua, por ejemplo, de una manera tan sencilla, ¿no? De una manera tan sencilla, con una pila de 4 voltios puedes descomponer el agua, tener hidrógeno, es importantísimo, ¿no? Generar oxígeno. En fin, hay muchas ocasiones en las cuales podemos hacer de los niños unos admiradores del ingenio, ¿no? Del ingenio de las ciencias. Bien, la modelización, que sería este aspecto, que les canso mucho, que estamos muy aburridos, vamos haciendo, Si no me lo dicen, Álvaro, que tenemos más confianza, me dices, bueno, basta, que esto ya es un rollo. Bueno, un poco la idea de modelización sería establecer una similitud entre el mundo de los fenómenos con algo que te lo ordena y que yo sé decir mediante unos enunciados determinados. Pasa que cuando esto lo hacemos en la ciencia para todos, resulta que estos enunciados, o sea, los científicos definen o generan lenguajes para hablar de esta interpretación del mundo que son genuinos, o los inventan ellos. El niño no puede hacerlo esto, sino que en realidad la relación entre los enunciados y el mundo, esta, ya viene dada porque la ciencia ya tiene un lenguaje. Debemos hablar de los niños de elementos químicos, no puedo hablar de elementos, la tierra, el aire y el fuego, que son los de Aristóteles, de hablar de estos y no de otros. Por tanto, esta es una dificultad que hemos de tener en cuenta. Pero es una dificultad, pero también es, según cómo, una ayuda. Que los niños sepan que agua es H2O, no hace falta explicárselo, todo el mundo sabe que es H2O. Y esto ya te da una pista para interpretar lo que es el agua. De manera que este lenguaje también lleva un mensaje que podemos aprovechar. Evidentemente aquí es difícil profundizar estas ideas, ¿no? Porque todo esto es muy, muy complejo. Pero realmente, realmente es así, yo creo, ¿no? Entonces, este modelo teórico que el niño elabora, claro, imagínense pues un fenómeno, estamos quemando madera, digamos, ¿no? Quema madera, esto es un fenómeno y poder modelizar este fenómeno en el momento que quemar madera lo pueda relacionar con quemar una vela, lo pueda relacionar con quemar una tostada de pan en mi casa,
lo puedo relacionar incluso con comerme una tostada de pan. En el momento que determinados fenómenos soy capaz de relacionarlos, es que yo los veo de una manera más abstracta. Y esto sería el modelo. Digamos, el modelo es un modelo de cambio químico, no. Veo en él un cambio químico porque veo que materiales que tenía han desaparecido y han aparecido otros materiales nuevos. Por tanto, todos estos fenómenos los veo como desde una misma perspectiva. Y los puedo decir con determinados lenguajes comunes. Puedo hablar del carbono como constituyente de todos ellos, puedo hablar del CO2, puedo hablar de llamas, en fin, depende. Sí, claro, si relaciono con la alimentación, las llamas ya no. Entonces, ¿dónde están las llamas? Bueno, en fin, aquí vendría. O sea que la modelización quiere decir que en el mundo veo fenómenos relacionados y el modelo es sobre estos mismos fenómenos interpretados. No es que el modelo sean los átomos, sino que el modelo es el fenómeno interpretado con átomos, pero el fenómeno. ¿Me explico? No es que nos vamos al modelo porque aquellos son ya solo símbolos, no, son símbolos pegados al fenómeno. Porque estamos como colonizando el mundo real con nuestras ideas de ciencias. Esto es, en todo esto, claro, el lenguaje tiene una gran importancia, porque esto hemos de decir el fenómeno con palabras de la ciencia. Que se pueden ir aplicando a otros fenómenos. En realidad, esta rueda, que también la habrán visto 50 veces, pero esto es muy importante porque quiere decir que estamos diciendo que el pensar, las teorías científicas, el pensar de manera abstracta, el expresar lo que se piensa y lo que se hace y el actuar, según dicen los de la ciencia cognitiva, son dimensiones humanas independientes, digamos, pero que se conectan cuando se genera conocimiento con sentido. Es decir, hago algo que me hace pensar y lo puedo decir de una determinada manera. Y estaríamos en esta rueda. Lo pongo aquí porque esto es muy antiguo ya. Y digamos, el mundo tira de nosotros. Es el fenómeno del mundo, la pregunta, la que nos va haciendo relacionar lo que la intervención, la expresión y el lenguaje, que en definitiva que nos va haciendo diseñar nuestro conocimiento de esta forma. Bueno, con esto se van generando hechos ejemplares. Por ejemplo, si antes me refería a la combustión, pues la combustión, el trabajo de la madera puede ser como un hecho que me recuerda a otros hechos semejantes, que esto sería, bueno, vamos un poco más rápido. La modelización sería este fenómeno en el cual, a partir de un problema, yo veo si es o no, encaja o no en el cambio. Por ejemplo, si yo he trabajado la combustión relacionando estos fenómenos que he dicho antes, de las llamas, por ejemplo, me pregunto, ¿es lo mismo si yo quemo un cacahuete que si me lo como? ¿Es lo mismo o no? Bueno, pues he de hacer ver. El problema es, comerme un cacahuete es un fenómeno que puedo incluir en el modelo cambio químico. Este sería el problema. El problema es, quemar un cacahuete es lo mismo que quemar madera. Es también un cambio químico, digamos. Este sería el problema. Y lo que haga sobre el fenómeno de quemar un cacahuete y cómo lo estudie, cómo compruebe allí si se cumplen las leyes del cambio químico, es decir, que antes tenía una cosa y después tengo otra, esto sería lo que me permite ver si quemar un cacahuete efectivamente forma parte del modelo cambio químico y dentro de este modelo cambio químico, modelo combustión con llamas, digamos. Pero no hay llamas, por tanto, he de entender qué es la llama. O sea, cada vez que se soluciona un problema, es decir, que un fenómeno nuevo forma parte del modelo, cada vez que pasa esto, se modifica un poco el modelo y se modifica el fenómeno. Se modifica la manera como veo el fenómeno. Quemar un cacahuete en el aire ya me recuerda que es lo mismo que comérmelo y me hace pensar muchas cosas que ignoraba sobre la alimentación, digamos, ¿no? Y sobre dónde va a parar esta llama que esta vez no se produce, bueno, etcétera. Todo esto, digamos, en este proyecto que les decía, que he dicho Álvaro, que
yo dirigía, que es un proyecto de competencias de pensamiento científico en la ESO, tendría como este eslogan. Esto es decir, para decir, ahora esto que digo, intentamos concretarlo con ejemplos. Y en Cataluña pues hemos desarrollado este proyecto, gente de mi departamento y gente del departamento de educación, que se han formado con nosotros también, ¿no? Somos un grupo y estamos trabajando en esa cuestión. A ver, el eslogan diría esta frase, ¿no? Fíjense que es un esfuerzo de narración, pensando que la narración ayuda a dar sentido más fácilmente que si quisiéramos hacerlo con un lenguaje muy científico. Digamos, a ver, la idea es hacer ver a los niños y niñas de estas edades que forman parte de un universo luminoso. Nos parece que el hecho que la luz es algo que está en el mundo y que va a ser para nosotros importantísimo. Habito un planeta con agua y un cielo azul. Estoy vivo. Cada una de estas palabras abren una perspectiva de formación y de ideas esenciales, nos parece, para Ciencia para Todos. A mi alrededor se producen cambios, es cuando hemos de ver que unos cambios son espontáneos y otros son no espontáneos, y puedo aprender a gestionarlos. Este aspecto de tecnociencia, que realmente forma parte. En este aprender a gestionarlos es también gestionar la salud, que es el último módulo es sobre la salud, el cuerpo humano y la salud, puesto que realmente lo que las personas, finalmente, si tuviéramos que resumir lo que han de haber aprendido en esa Ciencia para Todos, es cuidar el planeta y cuidarse ellos, su salud comunitariamente, es decir, sintiéndose humanos y solidarios con este planeta, y con todas las personas que lo habitan. Esto sería un poco lo que hay. Está pensado con ideas de alto nivel, por ejemplo, esta misma, siendo solidarios con todas las personas del mundo. Quiere decir que, cuidar mi salud y cuidar la de los otros. O cuidar mi salud porque es una manera también de cuidar la de los otros, ¿no? Esta idea. Entonces serían ideas de alto nivel, tanto científicas como éticas, que sean multidisciplinar, experimental, dando atención al lenguaje y a la evaluación formadora. Esto es muy importante, que la evaluación, el alumno se sienta responsable de su evaluación. No está en manos de un profesor que no sabe si le va a poner un 10 o un 4. O incluso si no hubieran notas, que hubiera solo, una sensación de que se aprende y que yo he de llegar a aprender hasta aquí y eso, ¿no? Entonces, toda la progresión que les decía, el desarrollo en el tiempo, sería un poco este esquema. Selecciona situaciones relevantes en la cual hay episodios, cosas que pasan, pero que el alumno reconoce que las ha vivido, donde sacamos hechos ejemplares. Por ejemplo, toda la combustión es una cosa, pues si me voy al laboratorio, tomo una vela y analizo lo que está pasando en esta vela, y después lo que le pasa a la vela lo relaciono a lo que le pasa a la madera cuando se quema, aunque no lo haga, la vela se transforma en un hecho ejemplar. Lo he trabajado más a fondo. Allí he visto que el color rojo de la llama es debido a carbón incandescente. ¡Ah, caramba! Esto es nuevo, ¿no? Esto lo he aprendido en el laboratorio, no lo puedo aprender tan fácilmente fuera de allí. O no solo esto, sino recoger el agua que se forma. Caramba, se forma agua, la combustión, pues es bien raro, ¿no? Entonces, la sorpresa, la dificultad de entender cómo es posible que salga agua de una llama, forma parte de lo esencial en la modelización. Y esto, pues, según las reglas y lenguajes disciplinares, y eso sería la idea del islote de racionalidad. Veo que estoy casi agotando la hora, por tanto, vamos a darle un poco de marcha al tema. Claro, los títulos de los temas, fíjense que no son el átomo, las fuerzas, la energía, ¿entienden? La célula. Son otras cosas. Es la osadía de explorar el universo, la vida igual pero diferente, que tienen en común la montaña rusa y los castillos humanos, estos que en Cataluña se levantan. Cuidado que viene el lobo.
lobo. Los títulos son, como decíamos, situaciones. A ver, esto del islote de racionalidad sí que quiero explicarlo un poco, porque sería esta cuestión de la multidisciplinaridad. Sabiendo que los profesores nos hemos formado en una disciplina, pero que hemos de explicar el mundo de una manera global, quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en esta situación, una de ellas, por ejemplo, que viene el lobo, y me preocupo de esto, que sería como hablar de ecología, en aquel momento nos reunimos profesores y decimos, a ver, profesor de biología, profesor de química, profesor de tecnología. En ese momento nos reunimos y decimos, a ver, ¿tú qué crees sobre este tema de que viene el lobo? ¿Qué quiere decir? El problema de que han llegado lobos al Pirineo, ¿no? En mi tierra. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos o los perseguimos, ¿no? ¿Dejamos que vuelvan a haber lobos en las montañas? ¿O dejamos que hayan osos en las montañas? ¿O vamos a exterminarlos? Bueno, este es el debate. Entonces nos reunimos y decimos, a ver, todos, ¿tú qué puedes decir sobre esto? ¿Tú qué puedes decir desde la biología, desde la química, desde la física, desde las sociales? ¿Qué puedes decir? Si nos ponemos de acuerdo en lo que cada uno puede decir sobre esta cuestión, hacemos que en el desarrollo de esta situación hayan episodios que se explican mejor desde la química que desde la biología. Hay episodios que se explican mejor desde la biología que desde la química. Hay episodios que se explican incluso mejor desde la tecnología. Entonces, diseñamos a partir de esto. Y esto sería elaborar los islotes de racionalidad, en la cual combinamos los modelos. Esto sería un poco esa cuestión. Y con esto, bueno, por ejemplo, de la lechuga hemos hecho uno de estos islotes, porque la lechuga se explica como ser vivo, formado por células, pero una vez ya tenemos clara esta idea, decimos, ¿de qué está hecho esta lechuga? La pregunta de qué está hecha es una pregunta que ya no es biológica solo, es también química, porque la química se ocupa de los materiales. Por tanto, para saber de qué está hecha, la machacamos, la dejamos ya de viva, ya no tiene nada, de viva ya no. Sale agua, cuando la estrujamos sale agua. Esta agua, los niños han de saber que es agua, pero que no está en la lechuga solo, está en las células de la lechuga, porque ya la lechuga sabemos que está hecha de células. Esto es muy importante, porque a veces cuando trabajamos los materiales desde la química, los materiales vivos, nos olvidamos que lo primero es la célula. No, total, estrújala, pero después la calienta, se ennegrece, tiene carbón, ¿será carbón? Pues sí, lo quemo, desaparece, ¿no? Entonces es CO2, sí, lo puedo comprobar. ¿Entienden? Entonces estamos trabajando la lechuga, pero ahora ya la pobre lechuga de viva ya no tiene nada. Ya no, ya se ha transformado en algo que interesa a la química, no a la biología, pero también a la biología le interesa que esté hecha de carbón. Entonces los niños pueden ver, ¿y este carbón de dónde ha salido? Puede recordar la función clorofílica, etcétera, ¿no? El CO2. Entonces la filiación, digamos, CO2-carbono parece importante. Bien, esto serían los islotes de... Con esto necesitamos nuevos lenguajes, que ahora dejaremos aquí, porque la evolución de una palabra cotidiana, lechuga, a otra palabra, a unos conceptos que se van introduciendo en la intervención, y finalmente en los términos científicos, que será el elemento carbono, lo que sea. La argumentación que nos ayuda, esto lo paso tampoco, y con esto nos vamos dando cuenta de una cosa que sí que he de decir, y es que lo que llamo contexto, que podríamos decir es la lechuga, ¿no? El contexto lechuga, es mucho más que esto en la ciencia escolar. Porque si bien hay una definición física que sería el sistema implicado, ha de haber un contexto emotivo, ha de haber un contexto de acción,
ha de haber un contexto escolar, el lugar que tiene esto en la evaluación. Ha de haber un contexto social, que realmente tenga interés socialmente. Ha de haber una dimensión, digamos, comunicativa. Todo esto son, de hecho, contextos que todos ellos forman parte de la actividad científica escolar. Y contextos que evolucionan. Esto es una idea también muy... A ver, una idea, esto está en catalán, puesto que todavía ni me atrevo digamos, a ponerlo como... La cuestión es que si yo empiezo con un contexto determinado de qué están hechos los seres vivos, y para responder esto quemo o descompongo la lechuga, entonces tengo aquí una acción que hago, una acción que hago de modelización, que es lo que está en rojo, en la cual me transforma lo que yo había hecho, y ahora tengo ya otra idea diferente, en la cual me da contexto para otra acción que me genera, por tanto, otro objeto de conocimiento que vuelve a ser un contexto diferente. O sea, que es la lechuga, primero es un objeto, pero después la lechuga, que ya está formada por carbono, ya me permite hacer cálculos que no podía hacer cuando solo tenía contexto lechuga. Puedo hacer otras cosas que me hace trabajar en un contexto diferente. Por tanto, es una evolución de contextos, que es el tema sobre el cual estamos hablando ahora. Finalmente diríamos, estos retos que hemos planteado ya es lo que hemos de hacer. Multidisciplinaridad, que nos pide humildad y generosidad. No todo lo de la química es importante. A mí me parece que sí, pero si a ti te parece que también es importante tal cosa de la física y tal cosa de la biología, como que todo no cabe, pues yo renuncio a una cosa que me parecía fundamental de la química y te doy cancha a ti. Esta generosidad la tendríamos que ir a buscar y potenciar las preguntas genuinas, dándonos finalmente, voy a ver esta idea de comprometer a los alumnos en este proceso. Esto es muy importante, por tanto, una evaluación diferente que les comprometa, y finalmente este esquema de aquí, que sí que lo quiero también compartir. Es caliente todavía, esto sale en un artículo que está en prensa, y lo vamos a discutir en el Congreso de SER ahora en septiembre. La cosa es que si bien el profesor diseña el modelo teórico escolar, modelo teórico escolar que vemos aquí, que por lo que he ido diciendo podría ser algo así como decir, las cosas que se queman, o de otra manera, los alimentos se queman. He visto que se pueden quemar, el pan se quema, el cacahuete se quema, bueno, digamos, elaboro esta idea, digamos, de esta. Pero los alimentos, además de que se quemen, forman parte de seres vivos. Nos comemos entre nosotros. Y es así. Me como el trigo, me como, aunque esté pasado convenientemente por la sartén, digamos, pero en realidad me como, no el lobo, si me como conejo, me como pollo. Todo esto que yo me como, que es alimento, era antes un ser vivo. De manera que aquí voy haciendo como un conjunto de ideas de lo que es alimento, de lo que es ser vivo y de lo que es esta forma de ser combustible, digamos, que es lo que yo diseño para el alumno, donde combino el cambio químico con el ser vivo, digamos, ¿no? Estoy haciendo esto. Pero, ¿qué se imagina el alumno a través de lo que ha hecho? El alumno que ha hecho, ha trabajado con la lechuga, ha trabajado el carbón, ha trabajado el fuego, y todos estos que son fenómenos les ha dado lugar esto tendría que dar lugar a este modelo, al modelo. Pero, ¿qué ha imaginado el alumno realmente? Esta es la gran pregunta, es la gran pregunta. O sea, el alumno, a partir de todo lo que ha hecho, se imagina el mundo de una manera que seguramente no es la que nosotros hemos diseñado totalmente. Será en parte. Conocer este proceso nos parece muy importante.
Y lo podemos conocer un poco a través de las relaciones que el alumno establece entre lo que hace, lo que piensa y lo que dice, entre el lenguaje, el pensamiento y la acción. Y el conjunto este es el modelo. El modelo no es una representación, sino que la representación, junto con lo que puede hacer con ella y con lo que puede decir de ella. Esto es la investigación de Cristian Merino, ¿no? Que introdujo esta cuestión. Y tendríamos los indicadores que nos diría cómo podemos identificar estas relaciones. Todo esto ya, bueno, finalmente con esto terminaríamos, y diríamos esto un brindis por los profesores, porque ya veis que ser profesor es muy difícil, pero que también es muy interesante. Y muchas gracias por la atención. Bueno, pues de verdad que muchas gracias, Mercé. Ha sido supremamente interesante tu presentación y la proyección, ¿no? La proyección que implicaría efectivamente de empezar a hablar de una didáctica de la multidisciplinariedad. Damos entonces un espacio para comentarios, preguntas y poder compartir otro momento con la doctora Mercé Izquierdo. Tenemos ya el micrófono inalámbrico, si en algún momento nos comentan. Por allí. Gracias. Gracias. Buenos días. Cuando usted habla de narrar la ciencia escolar, ¿hace referencia a la ciencia conceptual o a la ciencia desde el contexto histórico y social, o ambas? Bueno, yo quería hablar de todo. O sea, la capacidad del profesor, o sea, un profesor que sea capaz de encontrar estas preguntas primigenias, esta, digamos, mirada del fenómeno desde fuera de la disciplina, pero con intención de disciplinarla, es la mejor manera de verlo, sería la historia de la ciencia. Porque, efectivamente, el trabajo que se hizo sobre el fenómeno se hizo sin disciplina. Dio lugar a la disciplina, pero se hizo sin la disciplina. Por tanto, esto nos permite ver esta idea. Y entonces, lo que sí es cierto es que no son solo conceptos la ciencia, sino que es la manera de trabajar. Y me parece interesante que destacar esto que he dicho antes. Lo que para mí serían modelos, bueno, para mí, un poco por el grupo que vamos trabajando, pero no para... A ver, es una idea que seguramente no comparto con la totalidad de los de didáctica, sería discutible, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando decimos modelo cinético-molecular, pues el modelo cinético-molecular son las partículas e imaginar las partículas. Esto es el modelo. Yo insistiría, el modelo es la idea de las partículas que se mueven, que la energía depende de la temperatura, al revés, la temperatura nos mide, bueno, etcétera, el movimiento de las partículas, la energía cinética, todo esto que es precioso, pero esto junto con lo que les pasa a los gases, líquidos y sólidos. No es el modelo lo que me interesa solo y poderlo desarrollar matemáticamente, sino lo que esto me dice sobre el comportamiento de los gases. Lo digo porque entonces hay este fenómeno de voy disminuyendo la presión, voy disminuyendo la presión, voy disminuyendo la presión y al final tengo una molécula. Entonces, una molécula. ¿Puedo explicar una molécula con el modelo teórico de partículas? Bueno, no sé. Seguramente no. El problema de la disolución, ¿no? Tengo la disolución y tengo ahí las partículas que distribuidas homogéneamente. Cada gota que tome de disolución es igual a otra gota. Pero cuando empiezo a diluir, llega un momento que ya no puedo decir esto. Entonces, ¿qué me vale más? ¿La realidad o el modelo? El modelo me dice que todo el líquido no es igual. La realidad me dice que sí. ¿No? En fin. Lo que quiero decir es que la modelización para mí, no hemos de olvidar que modelizamos un fenómeno, desde mi punto de vista. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos priorizando la acción humana sobre el fenómeno. Y esto es lo que es la ciencia.
Es efectivamente, alguien me puede decir, no, es que la ciencia es una reconstrucción lógica de la realidad. Vale, puede ser, pero ya no es esta ciencia a la cual yo me refiero cuando digo de ciencia para todos. Porque básicamente la ciencia es interacción en el mundo, básicamente. Sin esta interacción en el mundo me doy cuenta que hay un lenguaje que yo quiero estudiar aparte, también está bien. No digo que no, pero es como un paréntesis, ¿no? Estoy trabajando este lenguaje para poder interaccionar mejor, para poder preguntarme mejor sobre el mundo. En fin, a ver, los humanos somos muy diversos y por tanto las cosas que somos capaces de hacer sobre este mundo también son muy diversas, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Buenos días, muchas gracias por tu charla. Hay una cosa que me queda rondando y es cuando uno habla de los islotes de racionalidad, ¿sí? Es como una idea muy cercana a lo que plantea Gerard Jurés, ¿cierto? Uno dice, es válido en términos, cuando uno se piensa la formación en ciencias de pronto un chico de secundaria, de la universidad, ¿cierto? Eso puede ser aproximarlo a uno porque de alguna manera los formados en las disciplinas como que asumen esos espacios. En el contexto colombiano, los profesores formados en las disciplinas, licenciados en física, química, biología, rara vez asumen espacios en la primaria, digamos en el jardín. Lo asumen son los profesores para los niños, los licenciados en pedagogía infantil en este caso. Y entonces uno se enfrenta a un reto bien interesante cuando forma en ciencias, ¿sí?, a estos profesores. Porque ahí no hay una disciplina, ¿sí? Hay una multiplicidad de disciplinas, un ejercicio multidisciplinar. Además porque lo que se aborda en la escuela primaria, lo que tratamos es de acercar a los niños a la comprensión y a la descripción de estos fenómenos naturales. Cuando te ha tocado a ti asumir el reto de trabajar con profesores de primaria y no con profesores disciplinares, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has podido hacer en relación a ellos basándose en esta lógica? Es como me pregunto. Bueno, esto es muy importante porque es muy fácil decir que hemos de empezar por la primaria cuando yo de hecho no estoy trabajando en la primaria, o sea, que lo hagan otros, ¿no? Un poco, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que es importante y algo sí que puedo decir sobre esto, ¿no? Entonces, claro, decimos, los profesores de primaria, digamos, no se han formado en las disciplinas, pero sí que saben ciencias. O sea, que seguramente vienen de un bachillerato, vienen de donde sí se les explicó ciencias. Y no hay manera de explicar las ciencias que no sea a través de las disciplinas. Porque no podemos hacerlo de otra manera. No voy a explicar la energía de una manera diferente a como lo explica la ciencia, tanto la física como la química. O sea, no puedo explicar la biología o el ser vivo de una manera diferente. Si hablo del ser vivo, hablar de la función clorofísica, de la necesidad de la luz, y lo he de explicar bien. No decir, la luz les gusta a las plantitas y les gusta, y si no les das luz, mira, son malas y no fabrican alimento. No puedo decir esto, ¿no? O no puedo decir este tipo de cosas. Las plantas, para que crezcan, lo mejor es cantarles una canción, ¿no? No puedo decir. Por tanto, he de explicar el mundo a través de lo que las disciplinas nos han hecho ver sobre el mundo. Entonces, la cuestión que, por ejemplo, a ver, lo más cercano a cosas que yo he hecho, que es la mejor manera la manera más honesta de responderte, sería decir, hemos escrito ahora un libro sobre química en primaria, por ejemplo, y entonces lo que hemos hecho es un conjunto de maestras, de maestras y maestros, han rescatado de las cosas que hacen con niños
pues determinadas actividades. Por ejemplo, cuando llega en mi tierra Todos Santos, ¿no?, en noviembre, pues se comen castañas, ¿eh? Entonces se tuestan las castañas, etcétera. Bueno, pues tostar castañas se ha convertido en un hecho paradigmático del cambio químico. ¿Por qué? Pues porque al tostar castañas, cuando se hace un corte para que no exploten, pues se explica por qué explotan las castañas si no se hace un corte. Entonces se imagina que dentro de la castaña hay agua, etcétera. Después ven que al tostarse aparece una cosa negra. Esta cosa negra es el carbón. Entonces lo que se hace es hablar de las castañas con un lenguaje de la química. Quiere decir, ¿qué tenía antes, qué tenía después? Que se me ha conservado, quiere decir, esto negro estaba antes o ha venido de fuera. Estaba antes, por tanto, ¿cómo estaba antes? Estaba en forma de elemento, es decir, simplemente las ideas fundamentales de la química, lo antes y después. La masa es la misma, las materias diferentes. Pues por tanto, la castaña ahora pesa más o menos que antes. Imagínate que pesa menos. ¿Por qué? Porque se ha ido agua. O se ha ido quizá otra cosa. Si pesara más, es que ha cogido algo de fuera. Entonces, esta cosa de quemar castañas, simplemente se la ve desde las preguntas que se hace la química. Y hemos hecho este tipo de cosas. Hemos estudiado también el azúcar y la caries. Hemos estudiado, bueno, por ejemplo, un cuento que explican en primaria, Epaminondas. ¿Lo sabéis, este cuento? De un niño que lo estropeaba todo, ¿no? Su madre le dice, a ver, lleva pastel a tu tía, y se lo pone en el bolsillo, llega hecho migas. Digo, no, hombre, no se ha de llevar en el bolsillo, se ha de llevar, pues no sé, póntelo encima de la cabeza y te pones el sombrero encima para que no se caiga, no sé, un achaque. Entonces le dan trozo de mantequilla, entonces pone mantequilla en la cabeza, bueno, etcétera, ¿no? Y todo lo que hace es un disparate tras otro. Y esto lo transforman en un trabajo sobre los materiales, cómo está hecha el bizcocho, cómo está hecha la mantequilla, porque el bizcocho no se funde, la mantequilla sí, etcétera, ¿no? De manera que esto es, digamos, un poco el camino que deberían seguir, ¿eh? Ahora me ha escrito, ayer recibí un mail de un maestro, que es el maestro de mi nieto, y me ha dicho su hijo, que es el padre de mi nieto, que tú vendrías a la escuela, no sé qué, no sé cuánto, nos gustará mucho. Si voy a la escuela para explicar cosas de estas, hemos de hacer esta cuestión, cosas que ellos hagan, pero con preguntas nuevas, a ver si me sale bien. Es un reto importantísimo, ¿eh? Primero porque tengo yo a mi nieto, y si aburro a los niños, pues pero este camino, esto que te digo, lo están haciendo ahora en física. Lo están haciendo con una profesora de física, con la Digna. Lo mismo, el columpio, el tobogán, pero visto con ideas, con esas preguntas de la química, de la física. Entonces lo que no podemos es romper esta tradición de primaria, que es de trabajar situaciones, de hacer proyectos, es así como enseñan en primaria. Pues así se ha de enseñar. Entonces, en esa misma dinámica que ya implica a los niños, que claro, es más interesante tostar castañas que el profesor te diga en la pizarra que las castañas están hechas de carbón, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos respetar en la primaria, ¿no? Y allí introducir lo que podamos en formación disciplinar. No sé. Buenos días. Agradecerle en principio a la profesora Merced por su conferencia. Yo tengo como dos preguntas. Una es, digamos, usualmente se usa la palabra contexto y fenómeno. Digamos, ¿cuál sería esa diferenciación entre contexto y fenómeno? Porque también no podría pensarse desde la idea de fenómeno, diríamos un poco el discurso que plantea la profesora Merced. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pensarse la enseñanza de las ciencias a través de los fenómenos, ¿sí?, y
y qué diferenciaría respecto a la idea de contexto. Y la otra pregunta tendría que ver con ese contexto en el marco que presenta la conferencia de la profesora Merced. Digamos, subyace también una racionalidad científica al final, diríamos, cómo se construye un modelo explicativo desde la ciencia frente, por ejemplo, al cambio químico. Pero cómo también explotar la idea de contexto más allá de la explicación científica que me dé el hecho para, diríamos, aportar a la calidad de vida de los propios sujetos que viven ese contexto. Es decir, un contexto menos amarrado a la explicación científica a un contexto más, de alguna manera, vinculado con los problemas sociales y ambientales que viven los sujetos. Creo que hay un elemento potente, diríamos que, por ejemplo, han habido experiencias aquí en la universidad y en otras universidades en Colombia, en donde el contexto, diríamos, no se reduce, diríamos, a la explicación científica, diríamos, sino por el contrario, deviene en una transformación del propio contexto de los propios ciudadanos, de los propios sujetos que están viviendo esa situación, que más allá, diríamos, de posibilitar una explicación científica, logre transformarse en términos de la calidad de vida de estos sujetos que habitan ese contexto. Bueno, esto es complicado. Este tema de este contexto es complicado porque en este trabajo que estamos haciendo ahora en nuestro grupo de investigación sobre contexto, estamos viendo esta diversidad de contextos. Que esto procede de un seminario que hicimos el año pasado sobre el contexto, que participaron siete personas, y cada una de ellas, de alguna forma, una venía a cambio de la filosofía, yo venía a cambio de la didáctica, había otra persona que venía a cambio de la psicología, de campo del lenguaje. Entonces, claro, cada cual definía el contexto de una manera un poco diferente, porque realmente son, digamos, en un contexto, por ejemplo, de un fenómeno determinado que nos parece interesante estudiar, que más se puede llamar fenómeno, puede ser un hecho del mundo, puede ser una situación, como le digamos, pero es dentro de esto que yo había puesto de los dimensiones de contextos, sería dimensión física, digamos, ¿no? La cosa material sobre la cual vamos a trabajar. La manera de trabajar, que sería la dimensión pragmática, ya determina un contexto, de manera que el hecho ya se transforma en otra cosa, según qué voy a hacer allí, ¿no? Y claro, si lo ves desde el punto de vista social, ya es otra cosa. O sea, al final ya no aprendes lo mismo, según lo que hagas, lo que digas, por tanto, todo el contexto se enriquece de maneras diferentes y lo que se aprende también es diferente. Ya no depende del fenómeno inicial solo, sino de cómo lo has colocado. Es así, ¿no? Por eso realmente, de alguna manera, el conocimiento ya lo vemos de una manera no tan absoluta, sino más relativa. Que no quiere decir arbitraria, que no quiere decir, ¿entiendes? Pero efectivamente, según cómo lo trabajamos, no estamos diciendo lo mismo, porque la finalidad es otra también, ¿no? Pero esto no quiere decir que no podamos relacionarla con las otras maneras de verlo. Esto es la abertura de mente que deberíamos ir adquiriendo, ¿no? En este sentido. Pero claro, es una pregunta muy importante y difícil, ¿no? Realmente difícil de responder. Bueno, por agotamiento. Sí, bueno. Bueno, gracias. Es como a manera de consejo. O sea, somos personas que nos vamos a formar como futuros docentes y vamos a salir a enfrentarnos a muchas disciplinas, digamos, una multiculturalidad. O sea, muchas personas que piensan de una manera muy diferente. Digamos, yo como docente, la idea es yo tomar un fenómeno y explicarlo por medio de un modelo, ¿sí? A un estudiante. ¿Cómo yo le puedo dar esa validez a ese modelo? Si digamos, de un cambio conceptual en la persona o de un cambio de pensamiento, si digamos, existimos en un sistema donde calificamos de 1 a 5, bueno, de 1 a 10, o sea, ¿cómo yo puedo evidenciar ese cambio de esa persona sin remitirme a ese tipo de calificaciones? Sí. Bueno, aquí está el problema. Aquí está el problema, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, si estamos poniendo al alumno y su desarrollo como finalidad fundamental,
para esto. Quiere decir que nuestra fidelidad está en este desarrollo, no en la disciplina que enseñamos. En el sentido de que, bueno, a lo mejor el mundo imaginado que consideremos generar en el alumno no es tan rico en uno como en el otro, o no es igual en uno que en otro, que no quiere decir que no sean válidos los dos. Que no sé. Aquí tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. El tema de la multiculturalidad es muy importante. Es decir, yo creo que un maestro no puede hacer lo mismo en una escuela aquí que allá, pero está desarrollando seres humanos igualmente. O sea que en realidad, aunque no haga lo mismo, puede conseguir en todos los casos que la persona, los niños y las niñas, se sientan humanos y por tanto iguales a todos los otros niños y niñas del mundo, se sientan capaces de entender cosas, se sientan capaces de comunicarlas, de comunicar sus experiencias, por tanto de tener vivencias, y sean capaces de comprender el mundo en el que viven. Y esto, claro, si vienen de una cultura A o de una cultura B, deberán desarrollarla de una manera diferente para llegar a esta finalidad. Y aquí es donde todos deberíamos ser generosos y respetuosos y, no sé, solidarios, no sé cómo hemos de decir. Es decir, reconocer que hay un itinerario de formación que puede ser diferente, pero que es válido también. No imponer una única manera de explicar, no imponer una única manera de hablar, a pesar de que habrán, claro, habrán requisitos que se han de cumplir. La manera de hablar ha de ser comprensible. Si hablas es para un público, por tanto hay una necesidad de que lo que tú quieres decir porque lo has vivido, el otro lo entienda, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser que sea con lenguajes diferentes. Entonces, bueno, en las evaluaciones finales, que serán para ver si los niveles son buenos o malos, la multiculturalidad o el trabajo de maestros que trabajan en ámbitos desfavorecidos porque sea económicamente o por deficiencias o por lo que sea, han de hacer oír su voz para saber que sus niños pueden llegar hasta aquí, no pueden llegar hasta allá, y que esto es válido y que esto ha de ser reconocido en los estándares. En fin, no sé, hay mucho trabajo que hacer aquí, pero los estándares no pueden, digamos, ir en contra de determinadas poblaciones. Esto no puede ser, ¿no? Que la gente que pasa el estándar sea de un tipo y la gente que no pasa sea de otro. Esto no puede ser. Ahora, ¿cómo se arregla? Pues no es fácil, no. Yo no tengo la solución. No es fácil, pero ya se ve que esto no puede ser. No. Y por tanto, la escuela quizá ha de ser diversa, seguramente. A ver, cuando yo digo que la escuela ha de ser diversa, sé que lo que estoy diciendo no es fácil, porque la escuela se ha inventado para que no sea diversa. La escuela se ha inventado para homogeneizar a la gente. O sea que cuidado, por tanto, bueno, y también está bien que nos homogeneicemos, a ver, no está mal. O sea que bueno, que todo eso está aquí. Hemos de, bueno, de ir encontrando el camino, ¿no? Profesora Merced, muchas gracias por Muchas gracias por la socialización. Me surgen a mí inquietudes dentro de la filosofía de las ciencias que considero que es válido o es un llamado que se nos hace a los docentes tener referentes metadisciplinares como la epistemología propia de las ciencias para aplicarla en nuestro quehacer docente. Y me surge la inquietud y al parecer a mi manera de ver es completamente digamos, reconocible que existe una diferencia en la epistemología de las ciencias y una epistemología del conocimiento científico escolar. En ese orden de ideas, la pregunta sería, ¿estamos llamados los docentes a construir un cuerpo teórico general de la epistemología del conocimiento científico escolar o es válido tener como referente la epistemología personal docente para
la actividad científica escolar en el aula que manejamos. Bueno, seguramente tenemos mucho trabajo los profesores para elaborar como una teoría nuestra, digamos, de los conocimientos escolares y por lo tanto que reconozcamos esta epistemología de la clase en la cual hemos de ver cómo son los razonamientos de los alumnos y que es una ley en la enseñanza y que es una ley, por ejemplo, en la ciencia. O sea, en la ciencia la ley se inventa para ordenar un fenómeno, etcétera. Pero en la enseñanza la ley ya viene dada, hemos de enseñar la ley. Entonces, la ley tiene una función más como de hipótesis, pero ya cumple o no cumple la ley, pero la ley está dada, ¿no? Y hemos de hacer que la ley se acepte como una manera de pensar sobre el mundo. Es decir, esto que decimos en química, la conservación de la masa, ni tan solo es una ley. Yo pienso sobre el mundo a partir de este presupuesto. Mi manera de pensar la química es partiendo de que esto hay un material que desaparece y otro que aparece, y aunque parezca que el que aparece pesa menos que el de antes, esto no es verdad. Hay algo que se me ha escapado, porque ha de pesar lo mismo. Es una manera de pensar ya, y por tanto sí que creo que debería haber, que los profesores tenemos un trabajo que hacer en generar lo que decíamos como una teoría del conocimiento escolar, ¿no? Es decir, ¿qué es este conocimiento? Pero esto no nos aparta del otro conocimiento, ¿no? Sino que es una manera de tratarlo, tal como decías tú, es una meta mirada sobre este conjunto, ¿no? Con otra finalidad. Buenos días. Nosotros que estamos interesados en la formación de los futuros docentes de este país, vemos cómo en la experiencia de las vivencias, en algunos casos frecuentes, el docente le da más importancia a la disciplina que al mismo hecho de conducir la experiencia de conocimiento de los niños. Yo quisiera saber cuál ha sido su experiencia en torno a grupos multidisciplinares en las escuelas, colegios, escuelas de primaria, secundaria. ¿Cómo trabajar, cómo promover la idea de la multidisciplinaridad entre el grupo de maestros que va a trabajar con los chicos, para que no sea la disciplina, como el concepto, ese saber lo importante, sino conducir los chicos? ¿Cuál ha sido esa experiencia que ha construido en torno a lo multidisciplinar? A ver, no sé, lo que diré no lo tengáis muy en cuenta porque es complicado. Pero, a ver, un poco el problema que pasa a veces en la primaria es que no es que haya multidisciplinaridad, es que no hay pensamiento científico. Hay descripciones y hay afirmaciones. Entonces, digamos que la multidisciplinaridad es algo que deberíamos introducir todavía. O sea, es muy fácil en primaria que se trabaje con fichas, ¿no? En la cual las partes del estómago, digamos, ¿no? Que si el sistema digestivo, los dientes, la lengua, el esófago, no sé qué, no sé cuántos, lo dibujan, las fuerzas, bueno, pues las fuerzas pueden ser elásticas, no sé qué, no sé cuántos. Pero esto aquí es que no hay disciplina. Aquí hay descripciones, pero no hay pensamiento abstracto sobre esta cuestión, no hay modelo en esa manera de trabajar. Entonces, lo que hemos de procurar es que la enseñanza en la primaria sea modelizadora y, por lo tanto, no se pueden explicar quizá tantas cosas. Quizás no hace falta que sepan el sistema digestivo desde aquí hasta allá, pero que entiendan lo que significa la digestión, a partir de lo que significa un alimento, de lo que significa poderse mover si comes y no poderte mover si no comes. ¿Entiendes? O sea, el trabajo a hacer para renovar la primaria es que los profesores se desangustien de tener que explicar tantas cosas
Por tanto, no tener como idea este modelo de todo lo que se puede saber en la universidad. ¿Entiendes? Esto no. Has de enseñar a pensar. Y has de enseñar a pensar y a modelizar. Y esto es lo que en primaria no se hace. Y esto solo se puede hacer desde las disciplinas. Por tanto, cuando yo digo la castaña y la fiesta de las castañas la modelizamos con la química, la maestra no lo hacía. La maestra comía castañas, ya está, y nada más. Pero ellas mismas quisieron trabajar esto desde la perspectiva de la química. Y eso es un poco lo que hemos de hacer, ¿no? Que en la primaria se desangustien de tantas cosas que han de enseñar, tantas, las piedras, los minerales, los volcanes, los terremotos, los no sé qué, no sé cuántos, y lo vean desde el punto de vista de los modelos. Yo estoy hablando de geología y he de introducir la idea del tiempo. Pues me tomo tiempo para introducir el tiempo, no tanto para enseñar las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias y eso, que también se enseña en primaria, después se enseña en secundaria y después ya llegan aburridos a la universidad para que les vuelvan a explicar lo mismo. Esto es un poco el tema. Y esto es inédito tanto aquí como allá, en España igual. Que aquí, en todas partes, se hace más o menos igual. Y tenemos los mismos retos. Enseñar a pensar en ciencias desde los niños, no sabemos cómo se hace. Bueno, no sabemos. Buenos días. Yo soy una estudiante de licenciatura en química de la Universidad Distrital. Tenía una pregunta referente a la educación con los profesores. Pues a mí personalmente me parece importante la educación en ciencias pues para todos, como la conferencia lo dice. Pero pues, ¿cómo sería esa importancia para la educación? Como nosotros, como, no sé, personas que nos estamos educando para educar, ¿cómo sería esa educación para nosotros como licenciados? ¿Cómo hacer que esa contextualización de lo que es la disciplina y la forma de educar sea adecuada para que los estudiantes que nosotros tengamos puedan acceder a esa ciencia para todos? Bueno, esto también es una pregunta complicada, pero una cosa que es muy importante es que sea una formación cercana a la escuela. No podemos hablar de lucubrar sobre ese tipo de cosas, sino que un profesor es algo que su tarea se da en la escuela y por lo tanto la práctica es súper importante. Y no la práctica, digamos, criticándola, sino la práctica aceptándola tal como es y viendo cuál es, analizándola y viendo cómo se puede, digamos, mejorar esta práctica. Entonces, claro, un profesor ideal debería formarse, digamos, conociendo bien una disciplina, estando abierto a otras disciplinas, conociendo la historia de su disciplina y sabiendo analizar desde el punto de vista filosófico esta historia y la situación ideal en la cual está, actual, digo, en la cual se vive. Y después ha de tener también claro para qué enseña a sus alumnos y por lo tanto la primera idea es que los enseña para educarlos, porque considera que saber ciencias forma parte de su educación. Por tanto, ha de ser ciencias, pero que las ciencias eduquen en el sentido simplemente de decir que no le haga fracasar. Yo creo que evitar la experiencia de fracaso en el alumno es importante. Todos sabemos que los críos son tremendos y se aprovecharán de cualquier debilidad que muestres y todo lo que tú quieras. Ya lo sé, pero a pesar de todo, por muy rebelde que sea, etcétera, en general, nadie quiere sentirse fracasado. Aunque lo disimulen, a mí que me importa, pero en el fondo es una experiencia que no gusta a nadie, ¿no? Entonces, es encontrar, digamos, esta empatía con el alumno que te haga ver cómo puedes hacer que todo esto que decimos se dé en su caso, ¿no? Que descubrir su experiencia como ser humano, todo esto que decíamos. Por tanto, una enseñanza de las ciencias que vaya en contra de esto será mala.
Una enseñanza de las ciencias que no le dé una vivencia, que le haga fracasar, que le desanime, esto será una enseñanza de las ciencias que, aunque haya aprendido los números cuánticos, pero no es lo que debería ser, digamos, ¿no? Bueno, no sé. Buenos días. Mi pregunta más que todo va enfocada a la manera de la formación de los docentes. Pues prácticamente la ciencia es una verdad relativa, ¿sí? Pero muchos docentes la están tomando como una verdad dogmática. Entonces, ¿cómo propondría la formación para los docentes para que rompieran ese esquema y que crearan en los estudiantes esa creatividad y que no consideren que lo que uno les da, las cosas son de esa manera? Bueno, aquí nos encontramos en lo mismo. Pues yo diría que la fórmula es la misma. Preguntas genuinas y situaciones genuinas que modelizar, digamos, ¿no? O sea, tener en cuenta para qué te estás formando como profesor, qué tipo de intervención tendrás que hacer y ver situaciones donde entiendas que estas situaciones se han de trabajar de una manera o de otra, digamos, ¿no? La enseñanza práctica modelizadora, pero con los modelos ya de formación de profesores, de la didáctica, digamos, y de alguna manera que tus preguntas genuinas, lo que tú te preguntas sobre... La primera cuestión es que los alumnos se hagan preguntas. Se hagan preguntas y, digamos, lo mismo que decíamos un poco antes, ¿no? Es decir, yo quiero ser maestro y tengo estas ideas sobre maestro y tengo esta finalidad de ser maestro para algo, ¿no? Entonces, en toda la formación que me dan, yo tendré que ir viendo si esto que yo espero y lo que se me da de alguna manera coinciden, y he de ir integrando una cosa en otra para que finalmente yo sepa que tengo una formación que es útil para lo que yo quiero hacer en la vida cuando sea maestro, o debido a mi formación de maestro. Cuando en definitiva yo creo que la fórmula es más o menos la misma, ¿no? Situaciones reales que yo modelizo y preguntas genuinas que yo me hago y que he de intentar responder a lo largo de mi formación. No sé. No sé si la respuesta te vale. O sea que si encontráis un maestro que no os atiende, enfadaros un poco, procurar que os atienda, porque claro, vosotros tendréis que hacerlo con vuestros alumnos. Pues debéis tener la vivencia de que el profesor os ha atendido a vosotros, ¿no? Aquí. Bueno, pues mi pregunta va más relacionada a una ciencia para todos en un futuro, porque es que el contexto es diferente. O sea, el contexto que estamos viviendo ahorita va a ser muy diferente al que va a ser en otros años. Ya la gente hoy en día se interesa más en lo que es la tecnología y no tiene esa relación que tiene con los fenómenos naturales que se observaban antes. O sea, la gente ya no sale a observar. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo se imagina usted esa educación en un futuro y cómo se puede utilizar ese proyecto que usted nos está mostrando hoy hacia un futuro, hacia una sociedad futura? Bueno, esto también es muy importante, esta cuestión. Tampoco tengo yo respuestas, las tenéis más vosotros, que sois más jóvenes. Pero es evidente que esta idea de que formamos a la gente para el futuro es muy importante. Por tanto, claro, esto nos obliga a ser abiertos de ideas necesariamente. Porque aunque seáis jóvenes, vuestros alumnos son más jóvenes aún. O sea que, y a medida que pasa el tiempo, es una evidencia que tenemos los profesores, ¿no? Cada vez nuestros alumnos son más jóvenes. No hay casualidad. Cada vez los vemos, son más jovencitos. Yo antes me parecía que tenía alumnos mayores, ahora tengo alumnos que me parecen unos bebés. Porque será, ¿no? Bueno, por tanto, sí, esta es una dimensión muy importante que la hayas puesto en evidencia, ¿no?
Y efectivamente, en el mundo que está cambiando tanto, pues las nuevas tecnologías, la enseñanza virtual, en fin, aquí hay un mundo de oportunidades diferentes que también, por un lado, igualan a todo el mundo, porque hoy en día el teléfono móvil es lo primero que quiere tener alguien, aunque no tenga casi que comer, ¿no? Pero tiene teléfono móvil o televisión, pero también generan una nueva marginación también, porque el que no entra en esto se queda absolutamente fuera de combate, ¿no? Es una nueva alfabetización. Ahora ya, si todo el mundo sabe leer y escribir, suponiendo que efectivamente no siempre es así de una manera funcional bien, ¿no? Pero si ahora no tiene teléfono móvil ya no es nada, ¿no? Digamos, o se genera se puede generar otra marginación, pero hay otros recursos muy buenos para juntar gente, o sea, para generar una nueva cultura común, el hecho de estas tecnologías. Pero realmente yo esto ya no lo voy a explorar. Estaré muy atenta a lo que descubráis vosotros. Me encantará. Pero realmente yo no voy a... Continuaré leyendo papel. Bueno, también alguien lo ha de hacer, ¿eh? Bueno, perfecto. De verdad que, Mercé, muchísimas gracias por tu asistencia. Creo que nuevamente le damos un aplauso a la profesora.